Hola, seguimos junto a Muki Tenenbaum analizando su filosofía desilusionista a través de estos videos, tratando de entender su teoría misálgica y cruzando los conceptos a medida que los desarrollamos con la situación actual. Estamos en plena pandemia de COVID-19 desde que comenzamos con este canal. Y ya hablamos en otros videos del desilusionismo de tu sistema como un materialismo, como un pensamiento que confía en que en el fondo solo hay partículas, en el fondo solo hay física y química, pero vamos a hablar en particular de dos químicos, en particular de dos moléculas que explican de manera material, de manera desilusionada, una buena parte de nuestro comportamiento. Bueno, sí, las dos moléculas, serotonina y dopamina, son neurotransmisores. Hay más neurotransmisores, no son los únicos, pero son las estrellas del desilusionismo, porque explican mucho de toda la teoría desilusionista su trasfondo material, porque por supuesto que solamente hay un trasfondo material, pero nos ayuda para entender. Repito, son solamente dos de varios, ¿sí? La primera que mencioné es la dopamina. La dopamina, que creo que mucha gente la escuchó hablar mucho más que de la serotonina, pero puede ser que no, es la que está relacionada con el placer. Es ese neurotransmisor que nos premia sobre una determinada actuación. ¿Por qué se nos premia? Desde el punto de vista de Darwin, desde el punto de vista ¿Evolución? la evolución, sí, la palabra se me escapó. Desde el punto de vista evolucionario, la dopamina nos premia con actos que claramente resultan al final en la perpetuación o la mejoría o la optimización de la especie. Entonces, cuando uno tiene sexo, la dopamina que está ahí está para llevar al orgasmo, que por supuesto llevará a la reproducción, que es lo que realmente queremos, ¿no? Lo que realmente beneficia a la especie. Entonces, dopamina ese es el placer. Si no hay dopamina, no hay placer. Así de fácil. Si hay dopamina, hay placer. Ahora, la dopamina, nosotros sabemos conseguirla, que supimos conseguirla, como dije, el sexo es una de ellas, pero en general cuando hay placer, ojo, no alivio, placer, ¿sí? Alivio es otra historia, pero porque a veces se confunden, ¿sí? No es lo mismo que yo me haya sacado los zapatos cuando llegué a casa a la noche porque me apretaban y siento alivio, eso no es placer. ¿Sí? Lo digo para que no tengamos, no hayamos dudas, pero la dopamina está detrás del placer. Es decir, su presencia equivale a placer. La serotonina es más difícil. La serotonina es esa que está detrás del sonambuleo. Nosotros cuando sonambuleamos estamos inundados, tenemos una cantidad necesaria de serotonina. Si uno se deprime, la serotonina baja. Es decir, es al revés. Como baja la serotonina, aparece la depresión. De hecho, los antidepresivos, la pastilla antidepresiva, hace que te suba la serotonina. Pero el problema de la serotonina es este. Vos no sentís la serotonina a menos que te falte. Es como el sonambuleo. Uno no se da cuenta que sonambulea hasta que no puede. O dormir, ¿sí? Yo no me doy cuenta que duermo o que quiero dormir hasta que no puedo dormir, ¿sí? Es decir, las ausencias. La verdad es que hambre es la ausencia de comida, ¿sí? Diferencia de gula, ¿eh? Vivimos con ausencia, pero para ser claro, cuando no hay serotonina es cuando sufrimos. El sufrimiento es la falta de serotonina, de la serotonina necesaria. Yo no dije que esto es todo, repito, ¿sí? Pero es gran parte de lo que estamos hablando de cómo se viven estos neurotransmisores. Te pregunto entonces, como siempre, ¿qué impacto crees que ha tenido, pensás que ha tenido la pandemia con nuestros encierros, nuestros lockdowns, nuestras cuarentenas en esta dimensión dopaminérgica y serotoninérgica de la existencia humana? Bueno, mira, claramente hubo y hay mucha más depresión de lo que había, eh, y eso quiere decir que no había serotonina, pero mira qué fácil, te tomas una pastilla y se terminó, ¿sí? Mira qué material es esto, ¿sí? Cómo no hace falta ir a un psicólogo porque te deprimiste, simplemente tenés que ir a un médico que te recete, hay que ver
si se puede y la cantidad, todo eso, por supuesto, estamos hablando también de remedios que están en permanente evolución, que no es una aspirina para el dolor de cabeza, ¿sí? Pero funciona. El consumo subió muchísimo de antidepresivos. Y en cuanto a la dopamina, es un problema porque muchos de la dopamina está relacionada, por ejemplo, con el sexo o con su anticipación. Alcanza con la anticipación. Entonces, hubo mucho consumo, por ejemplo, de porno, que es para elicitar dopamina. Esto pasó. Y de hecho, ¿te acordás que, no sé si vos te acordás que algunos incluso lo hicieron gratis, algunas de las compañías grandes de porno, en solidaridad, se podía acceder gratuitamente, ¿sí? Es decir, tenemos un problema de falta de serotonina y la búsqueda de dopamina se complicó, ¿sí? Cuando no podés ir a un bar y tratar de conseguir una pareja o alguien para la noche o para la semana o para el año o para la vida, o lo que sea, pero para tener dopamina se complicó, pero yo quiero recordar una cosa, un experimento que no me olvido, que agarraron una rata y le inyectaron, pusieron un tubito acá, y que cada vez que pasaba por una palanca, por un lugar en la jaula, que apretaba ese lugar, recibía dopamina. Y la rata, cuando se dio cuenta, empezó a golpear, a golpear, a golpear, a golpear, y no comió, y no durmió, y se murió. Solamente, es decir, la adicción, la dopamina, causa adicción. Ojo que las drogas, algunas de las drogas de los estupefacientes, trabajan sobre esto, trabajan sobre la dopamina. Así que el consumo de drogas también subió en la época en esta época. Interesante. Veremos qué nos depara el futuro en materia de dopaminas y serotoninas. Gracias. Seguimos. Hasta la próxima. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.